del inicio de este simposio, que pues es un gusto recibirles a todos en este simposio que hablará o abordará diversos aspectos, específicamente sobre la vida académica de universitarios, sus dificultades, sus recursos psicológicos con los que los enfrentan, y en función de ello vamos a encontrar una diversidad de trabajos en su interior que abordarán desde las consecuencias en la vida académica de la violencia en el noviazgo en los universitarios, los factores que están asociados al acoso escolar en los universitarios de Hidalgo, las metas académicas de los jóvenes, la percepción de inseguridad que también tienen nuestros jóvenes universitarios, específicamente en la FE Zaragoza, y cerraremos con un trabajo que presenta la doctora María Elena Rivera Heredia, de lo que piensan, viven los jóvenes universitarios en Michoacán, pues una mirada desde sus recursos psicológicos. En ese sentido, pues trataremos de respetar el orden que aparece, y bueno, pues me va a tocar a mí abrir este simposio, así que nuevamente a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana temprano, pues bienvenidos. Bueno, pues a mí me toca abrir este simposio y específicamente pues me concentraré, como yo les comentaba a ustedes, en platicarles sobre este trabajo que hemos venido realizando, que forma parte de un proyecto mucho más grande, pero bueno, me presentaré primero. Yo soy la doctora Claudia López Becerra, soy doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, y pues he escrito diversos artículos, capítulos de libro, participado en diversos foros, congresos, y soy profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Pertenezco a la Red Mexicana de Psicología Social, entre otras cosas. Y bueno, ahora sí daré inicio a mi presentación. ¿Por qué hablar de violencia en el noviazgo? Bueno, pues porque desafortunadamente este fenómeno es algo que a lo largo de los últimos tiempos ha ido cada vez cobrando más importancia. Hoy se considera incluso ya un problema no solo social, sino incluso de salud, en función de la atención que ya le han dado diversos organismos e instituciones. Y lo que sí se ha visto en los diversos estudios que se han realizado es cómo cada vez es mucho mayor la frecuencia de agresiones de diferentes tipos en este tipo de relación. La violencia en el noviazgo ha sido, diríamos, definida por varios autores. Entre ellos encontramos que hablan de ella diciendo que esta hace referencia a cualquier intento que se hace por controlar, por dominar a una persona, ya sea física, sexual o psicológicamente, y que este control y este dominio tiene un daño sobre la persona. Hay otros autores que hablan de que esta violencia en el noviazgo pues ocurre cuando se están presentando actos que están lastimando a la persona en el contexto de una relación en la cual existe atracción entre las dos personas, y estas dos personas están saliendo. Básicamente lo que se está planteando es que estas personas no viven juntas, pero sí existe una relación, una atracción, y de alguna manera, como aquí se menciona, salen juntas. Existen en este fenómeno, pues igual que lo que se ha mencionado en otros momentos cuando se ha hablado de la violencia en parejas casadas, diferentes tipos de violencia, es decir, se presenta desde la violencia física, sexual, económica, la psicológica, y evidentemente esto trae consigo una serie de impactos, una serie de daños en las personas que la sufren. Y dentro de las
principales problemáticas que encontramos como consecuencia de esta violencia, pues está aquella que muchos autores mencionan como desde el consumo de drogas o presentar algunos síntomas como ansiedad, depresión, y por supuesto, pues en el ámbito que a nosotros nos interesa, pues ya se empezaba a hablar de cómo se presentaba como consecuencia de esta problemática un bajo rendimiento académico, incluso hasta llegar a la deserción escolar. Ya en investigaciones más específicas con universitarios que específicamente hablan de cómo esta experiencia de violencia se da en estos universitarios y el efecto que esta puede tener, pues se plantea cómo en general esta violencia tiene un efecto negativo, por supuesto, en la eficiencia terminal que se presenta en los estudiantes, en la trayectoria académica que ellos tienen, pero cómo también al mismo tiempo puede darse que el espacio de la universidad pueda ser un espacio en donde los jóvenes encuentren seguridad o encuentren protección a partir, evidentemente, del apoyo social que puede brindárseles o que pueden recibir, por ejemplo, de compañeros, amigos y en su caso, incluso de los profesores. ¿Qué nosotros estamos entendiendo por vida académica? ¿Qué es específicamente lo que nosotros desde hace un tiempo empezamos a intentar abordar y que nos costó mucho trabajo el poder acotar qué entenderíamos por ella? La vida académica, según estamos entendiendo, va a estar constituida por todas esas actividades escolares, como la asistencia a clase, la realización de trabajos, los exámenes que de manera cotidiana pueden presentar los estudiantes, que van a formar parte, por supuesto, de su rendimiento académico, de su rendimiento educativo, donde va a estar presente el éxito o el fracaso, pero también puede estar presente el rezago escolar, sin dejar de contemplar un elemento que para nosotros era importante, que eran esas experiencias interpersonales, esas experiencias sociales, es decir, la relación que los jóvenes establecen con sus compañeros, con sus amigos, con los maestros. Y a eso haremos referencia cuando estamos hablando de la vida académica. ¿Cuál fue el objetivo entonces que nos planteamos en este primer momento? Pues evidentemente, primero, queríamos conocer si esta percepción de violencia y los diferentes tipos de violencia que se presentaban en la relación afectaban aspectos que estaban relacionados con la vida académica en los jóvenes universitarios. Para ello, trabajamos con una muestra de 264 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que hubiesen experimentado una relación de violencia en su noviazgo, y el rango de edad de estos jóvenes iba desde entre los 18 y los 25 años. Todos fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencional y todos brindaron su consentimiento para formar parte de este estudio. Lo que se aplicó a estos jóvenes fueron dos escalas, una escala que evaluaba la violencia en el noviazgo, que evalúa tanto la presencia de la violencia psicológica, sexual, física, económica y verbal que se ejerce y se recibe, y es una escala que tiene básicamente dos partes, una que contestan a través de 6 opciones y una segunda con 2 opciones de respuesta. Y esta escala presentó una confiabilidad de 0.920. Por otro lado, encontramos la escala de consecuencias de violencia en el noviazgo en la vida académica, que es una escala que específicamente se diseñó para este trabajo, que cuenta con 5 factores que explican el 73% de la varianza y que aborda aspectos como el autoconcepto académico, los efectos negativos en las relaciones interpersonales, el rendimiento académico negativo, la deserción, la desmotivación escolar,
y con una escala de respuesta que va de 1 a 6, y esta escala tuvo una confiabilidad de 0.96. Pasando entonces a los resultados que nosotros pudimos encontrar en este primer acercamiento, que lo que yo les estoy mostrando es un análisis de tipo descriptivo que nos permite ir entendiendo no solamente si los jóvenes identificaban la violencia ejercida, recibida, sino el impacto que ellos podían decir que tenía en estas diferentes áreas como consecuencia de esta violencia en su vida académica. Encontramos, por ejemplo, que el 80% de los jóvenes de esta muestra identificaban la violencia que era, por ejemplo, ejercida por su pareja hacia ellos, además de, evidentemente, el impacto que ésta tenía en las diferentes áreas de su vida académica. Ya revisando por partes qué es lo que les estoy mostrando en los cuadros, ustedes podrán observar que encontramos que hay 154 jóvenes que identifican la violencia psicológica que ejerce su pareja, y aquí podemos ver cómo se encuentra que ellos van, diríamos, viendo estas consecuencias académicas. Y entonces, por ejemplo, encontramos que 19 de esos jóvenes hablan de cómo hay un impacto en su rendimiento académico, en su autoconcepto, incluso encontramos algunos jóvenes que piensan en abandonar la universidad. Después encontramos 150 estudiantes que identifican la violencia física, pero esta violencia física que no solamente diríamos ejercen, sino también reciben, es decir, ambos integrantes de la pareja están llevando a cabo esta violencia física. Y ahora, ¿qué sucede en el impacto que tiene en su vida académica? Pues aquí, por ejemplo, lo primero que observamos es que en donde más efecto parece estar teniendo es en sus relaciones interpersonales, seguido, por supuesto, del rendimiento académico que ellos están presentando, pero al mismo tiempo esto está teniendo un efecto en la motivación que ellos tienen mientras están en clases. Después observamos que hay 65 estudiantes que identificaron la violencia económica, fíjense qué interesante, que se está presentando en la relación de noviazgo, y cómo esta violencia económica que ejerce la pareja está teniendo también un impacto en su vida académica, específicamente en qué, en su autoconcepto académico. Posteriormente en su rendimiento académico, y también es interesante ver que no solamente tiene un efecto en sus relaciones interpersonales, sino llega al punto en que los jóvenes llegan a pensar en salirse de la escuela. También encontramos nuevamente ahora 88 jóvenes que logran identificar cómo se está ejerciendo, pero también recibiendo violencia sexual, es decir, igual aquí ambas partes de la pareja logran identificar que esto es algo que se está presentando en la relación. Y fíjense bien, lo interesante es cómo tiene un impacto específicamente más en sus relaciones interpersonales y en su rendimiento académico. Y finalmente cierro diciendo cómo también aparecen casos que identifican la violencia verbal ejercida por la pareja y cómo esta tiene específicamente impacto en sus relaciones interpersonales, en su autoconcepto, y cómo también se da la desmotivación llegando al punto de querer salirse de la universidad. ¿Qué es lo que podemos concluir? Pues podemos concluir cómo estos jóvenes están identificando la violencia como parte de la dinámica en su relación de noviazgo, aunque parece que no necesariamente puedan saber cómo enfrentar esta misma. Se está corroborando la naturalización de este tipo de violencia, de este tipo de actos, y cómo vemos que en realidad esto no es privativo de que se ejerza de los hombres a las mujeres, sino que también se está presentando esta situación de que la violencia sea bidireccional.
También podemos ver cómo existe la presencia de una violencia sexual y una violencia verbal, encontrando altas frecuencias y cómo esto está afectando particularmente sus relaciones interpersonales y su autoconcepto académico. Y no podemos negar entonces que esta violencia en el noviazgo es un fenómeno social que está teniendo un efecto muy negativo en la vida académica de los jóvenes, afectando su desempeño, afectando sus relaciones, llegando incluso a este asunto de pensar en la deserción y cómo esta violencia en el noviazgo, pues está de alguna manera teniendo un impacto o pudiendo tener un impacto en la trayectoria que los jóvenes pueden tener, cómo puede impedir incluso esta culminación de sus estudios, la asistencia a clases. Por ello consideramos que es tan importante continuar desarrollando investigación para poder identificar esos factores positivos y negativos en torno a este fenómeno, de manera tal que se puedan crear programas internos en las universidades que favorezcan el papel protector que pueda tener la escuela y cómo puede llegarse a favorecer el desarrollo personal, social y académico de estos jóvenes universitarios. Agradezco mucho su atención y aquí pues estoy compartiendo con ustedes el correo por si alguno está interesado en este trabajo. Bueno, pues continuando con estas presentaciones, ahora me toca dar la palabra a la doctora Angélica Romero Palencia. La doctora Angélica es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella tiene una experiencia de más de 15 años en el ámbito profesional y de investigación. También tiene un sinnúmero de artículos y capítulos de libros publicados. Ha participado en diversos proyectos estatales, nacionales e internacionales, una gran cantidad de ponencias en congresos y bajo las temáticas de las relaciones interpersonales, la violencia y la pareja. Es catedrático a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades y en los últimos años es consultora externa de investigación en diversas asociaciones civiles y pues sus principales áreas de investigación pues se encuentran alrededor de la pareja, la familia, la violencia, el acoso escolar. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es directora general de Good Life Terapia. Bienvenida, doctora. Adelante. Muy buenos días. El título de mi ponencia es Factores asociados al acoso escolar en universitarios de Hidalgo. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que hay diferentes factores en la vida de las y los universitarios que están involucrados en su día a día. Uno de estos factores pues tiene que ver con la parte no tan positiva, con la parte negativa del acoso escolar. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que hay mucha literatura con respecto al acoso escolar infantil y juvenil, en realidad aún hay poco en la literatura acerca de cómo se vive este acoso escolar en las comunidades universitarias. Y de eso es de lo que me gustaría hablar el día de hoy, ¿no? Pareciera que a pesar de que no se le ha dado mucha importancia o que tal vez pudiéramos pensar que las y los estudiantes universitarios ya no presentan esta problemática, pues es importante darnos cuenta de que en primer lugar la universidad es el ámbito en donde se siembran las bases para el trabajo profesional, pero también que si este fenómeno del acoso se ha venido presentando desde el preescolar, desde la primaria, desde la secundaria, desde el nivel medio superior,
pues sería muy factible pensar que es un fenómeno que también se dé dentro de las universidades. ¿Y cuáles son estos factores principales que tenemos en el acoso escolar en general? Bueno, lo que nos dicen diferentes estudios es que no importa el grado académico, el acoso escolar pues va a tener algunas conductas bastante características, como son la exclusión social. La persona que es acosada es excluida de un grupo, se le hacen referencias a su menor valor o a faltas de respeto por parte de sus compañeras y compañeros, se le impide realizar actividades en un ambiente tranquilo, se le oculta información y, si es posible, se le sobrecarga de tareas. Dado que estas conductas son muy comunes y características del acoso escolar en todos los grados académicos, pues también podemos pensar que las consecuencias son muy comunes en las personas que sufren acoso escolar. Lo que sabemos es que si este tipo de conductas ocurre al menos una ocasión a la semana durante 6 meses, puede llegar a ocasionar diferentes problemáticas o síntomas en las personas, como sensaciones físicas desagradables, sentirse vulnerable excesivamente, sentirse humillado, humillada, amenazado, amenazada, e incluso en los casos más graves poder presentar una sintomatología similar a la que experimentan las personas con estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el acoso escolar lo que busca es dejar a las personas en una situación de vulnerabilidad y de aislamiento. El acoso escolar se caracteriza por ser una conducta persistente a lo largo del tiempo. No es un hecho aislado donde en una ocasión se molesta al compañero o a la compañera y ahí se termina la situación, sino que esto se convierte en un hecho que es constante a lo largo del tiempo y que tiene como finalidad, pues, no solo ejercer poder sobre la otra persona, sino mostrarle que es inferior y obviamente causarle un daño a esta persona, ¿no? Estas son como las principales características del fenómeno conocido como acoso escolar, que va a ser persistente a lo largo del tiempo, que se ejerce poder o una posición de superioridad con la persona que se está acosando y que el objetivo es causarle un daño a la persona. Es decir, esto se hace con la finalidad de molestar, no es un accidente, no es una acción para defenderse del otro, sino que tiene como objetivo molestar, incomodar, causar daño, ¿no? Entonces, pues si buscamos dar este aislamiento a la persona, pues podemos pensar que las relaciones personales que tengan las y los estudiantes universitarios, sus habilidades para interactuar y establecer y mantener estas relaciones interpersonales, pues pueden jugar, si las tienen, un papel a favor, pero si no las tienen, también un papel en contra, que les puedan poner en una situación de vulnerabilidad a partir de las dinámicas de acoso que se pudieran dar. Con todo esto en mente, conociendo y ya teniendo algunos estudios previos sobre acoso escolar en comunidades universitarias con una escala que ya desarrollamos, pues el objetivo de esta investigación era identificar factores asociados al acoso escolar en una muestra de universitarias y universitarios del estado de Hidalgo, el estado en donde principalmente radica mi actividad docente. Se trata de un estudio de corte correlacional, no fue experimental, únicamente medimos las variables. Y bueno, me gustaría empezar hablando de nuestras y nuestros participantes. Participaron 532 personas, estudiantes universitarios del estado de Hidalgo. Podemos ver en la gráfica que la gran mayoría de las que aceptaron participar fueron mujeres, únicamente el 22% fue hombre. Y esto a mí me llama la atención porque, dado que la participación fue voluntaria, en el momento en el que nos acercábamos a ellas y a ellos,
ellos en los diferentes espacios de las escuelas para invitarles a participar, les comentamos el objetivo de la investigación y les damos el consentimiento informado, ahí era donde se decidían pues si aceptaban contestar el instrumento o no. Y pues muchas más mujeres aceptaron, muchos más hombres rechazaron. Esta es una parte importante, ¿no? En general fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico accidental, como les mencionaba, las personas que voluntariamente aceptaron participar y que encontramos en los diferentes espacios, en descansos, en clases, en spa. Esta aplicación se realizó antes de la pandemia, entonces estábamos en salones, en cafeterías, en espacios abiertos de las universidades, donde se contactó a estas chicas y a estos chicos. Tenían en promedio una edad de 21.4 años, con una desviación estándar de 4 años, y sus licenciaturas generaban en torno a las ciencias de la salud, principalmente psicología, medicina, odontología y enfermería. En cuanto al semestre que cursaban, bueno, pues aquí vemos que la gran mayoría de nuestros participantes, aproximadamente el 50% de las y los participantes cursaban primer, segundo o tercer semestre. También tuvimos una cantidad importante de alumnas y alumnos de séptimo semestre y una menor cantidad de los semestres. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues utilizamos diferentes instrumentos para ver específicamente cuáles tenían relación con este acoso escolar. Utilizamos escalas de asertividad, estilos de afrontamiento, crianza y ansiedad social, todas válidas y confiables para población mexicana. Ahorita les voy a platicar un poquito más de cada una de estas escalas, ¿no? La escala de acoso escolar forma parte del inventario multidimensional de acoso psicológico en universitarios. Esta escala nosotros la creamos desde el 2018. Y utilizamos solamente dos subescalas. La subescala de convivencia entre pares, que consta de 30 reactivos tipo Likert con 5 opciones de respuesta, que están divididos en 4 factores, y tiene un alfa de 0.91, y la subescala de victimización, que consta de 17 reactivos, también tipo Likert, 3 factores y un alfa de 0.86. La primera subescala es la que mide conductas de violencia entre pares, y la segunda escala mide la percepción que está teniendo quien las recibe, si las percibe como acoso, si se siente víctima y si lleva a cabo alguna reacción para defenderse de esta situación. También utilizamos el inventario de asertividad de Gambrill y Ritchie en la versión 2, validada para población mexicana por Cervantes y colaboradores. Tiene 2 subescalas, el grado de incomodidad y la probabilidad de respuesta. Consta de 39 reactivos tipo Likert con 5 opciones de respuesta y una consistencia interna de 0.93. La escala de estilos de afrontamiento de Santini y Chorot, que evalúa 7 estilos de afrontamiento focalizado en la solución, autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional, evitación, búsqueda de apoyo social y religión. Consta de 42 reactivos tipo Likert, tiene una varianza explicada del 53% y un alfa de 0.79. La escala de prácticas parentales de González y Landero, de 30 ítems, que tiene alfas que van de 0.88 a 0.93 y que también tiene reactivos tipo Likert con 5 opciones de respuesta. Y la escala de ansiedad social, caso A30, que consta de 30 ítems, con 5 dimensiones: interacción con el sexo opuesto, expresión asertiva de molestia, hablar en público, quedar en evidencia, interacción con desconocidos y la suma total, y tiene un alfa de 0.91. Buscamos a las y los estudiantes en distintas universidades del estado de Hidalgo, en espacios diversos. Les explicamos el objetivo de la investigación y les hablamos del consentimiento informado y de los principios éticos que estábamos siguiendo, que su información iba a ser anónima, iba a ser confidencial, que solo se iba a utilizar para fines de investigación, que su participación era voluntaria, que se podían retirar en cualquier momento y que esto no implicaba ningún riesgo para su salud, y quienes aceptaban
pues nos daban la hojita con su aceptación del consentimiento informado y pasamos a la aplicación del instrumento. Una vez aplicado, se capturaba y se analizaba en SPSS. Hablando un poquito de las instrucciones que les dábamos a las y los participantes, bueno, lo que hacíamos era darles la bienvenida, explicarles en qué consistía la investigación, presentarles el consentimiento informado y después darles el instrumento que constaba de una ficha de datos sociodemográficos y los instrumentos que anteriormente les mencioné. Finalmente le agradecíamos y nos despedíamos. Y todos estos datos se analizaron mediante correlaciones de Pearson para detectar la relación que tenían los estilos de afrontamiento, la asertividad, los estilos de crianza y la ansiedad social con el acoso escolar. Es importante destacar que dado que teníamos una muestra muy grande de más de 500 participantes, muchas correlaciones salieron significativas, aunque eran muy pequeñas. Por lo tanto, se decidió para reportar los resultados emplear dos criterios. No solo que la correlación hubiera sido significativa, sino que tuviera una correlación mayor a 0.20 para determinar que la correlación no era una correlación espuria o al azar. Y bueno, aquí están las correlaciones que resultaron significativas. Cuando nosotros relacionamos el acoso entre pares, esta convivencia entre pares, con los factores de intencionalidad, si yo siento que lo hacen con intención de dañarme, las agresiones que se reciben directamente, dar insultos, dar carga emocional a la persona, cuestiones de abuso, ¿no? A lo mejor ponerle cosas en su mochila, este tipo de cosas. La carga de actividades cuando realizan principalmente trabajos en equipo, sobrecargarles de actividades y la agresión indirecta, hablar de la persona a sus espaldas, burlarse de la persona a sus espaldas, este tipo de cuestiones son los factores que se evalúan en el acoso entre pares y los factores de ansiedad social, pues nos dimos cuenta de que había correlaciones positivas, directas y bajas entre la intencionalidad, el abuso y factores de ansiedad social como la interacción con desconocidos, la expresión asertiva de molestia y la ansiedad social en total. Esto quiere decir que aquellas personas que les cuesta trabajo expresar asertivamente su molestia, interactuar con desconocidos y que de manera general presentan síntomas de ansiedad social, también presentan más acoso escolar entre pares en las situaciones de abuso y en la percepción de intencionalidad del daño por parte de las y los otros. En la escala de victimización, pues lo que encontramos también fue que las reacciones ante el acoso de estas personas y evaluar en general la situación como algo negativo, también están asociados con la ansiedad social en total y con la dificultad para expresar asertivamente la molestia. Y en el caso de las reacciones, estas reacciones ante el acoso escolar que pueden consistir en que la persona no haga nada o en que la persona se torne en momentos incluso desbordada emocionalmente, tienen que ver también con quedar, el miedo a quedar en evidencia o ridículo y la dificultad para interactuar con personas desconocidas. Cuando relacionamos el acoso escolar entre pares con los estilos de afrontamiento, vimos que específicamente había una relación directa entre el acoso escolar y el estilo de afrontamiento de expresión emocional abierta y también la autofocalización negativa. Esto quiere decir que aquellas personas que se focalizan en ellas exclusivamente cuando tienen una situación de estrés y se focalizan en cómo se están sintiendo, en sus pensamientos, en sus emociones, van a experimentar más abuso en términos de carga de actividades y todos los factores de acoso se correlacionaron con este estilo de afrontamiento que tiene que ver con una expresión emocional abierta disminuida. En el caso de los estilos de afrontamiento y la escala de victimización, encontramos nuevamente correlaciones significativas, bajas a medias,
en la expresión emocional abierta disminuida y en la autofocalización negativa. Cuando hablamos de los estilos de crianza y el acoso, vemos que el estilo autoritario se correlaciona prácticamente con todos los factores de acoso escolar y también con la percepción de victimización. A grandes rasgos, pues esto que nos podría decir, perdón, un punto importante a mencionar es que en el caso de la escala de asertividad, todas las correlaciones fueron o no significativas o menores a 0.20, por lo que se consideraron espurias y no se consideró ninguna correlación significativa. ¿Qué podemos concluir a partir de este trabajo? Bueno, a partir de estas correlaciones positivas entre el acoso escolar, la ansiedad social, la autofocalización negativa y el estilo de crianza autoritario, me gustaría plantear algunas conclusiones. Pareciera que en el caso de las personas de esta muestra, estos 500 estudiantes del estado de Hidalgo, cuando se focalizan más en un afrontamiento pasivo, centrado en la emoción, caracterizado por este pensamiento rumiativo y que vienen de familias con un estilo de crianza rígido, autoritario, con dificultades para interactuar socialmente, para expresar asertivamente la molestia, para interactuar con personas desconocidas, también van a presentar junto con estos fenómenos el acoso escolar en la universidad. ¿Por qué creemos que esto se esté presentando? Bueno, con respecto al afrontamiento al estrés, ya nos dicen Lazarus y Folkman que cuando nosotros vivimos una situación estresante, esta situación tiene que ser interpretada por nosotros como un evento que nos desafíe. Y cuando probablemente estos chicos no tienen muchas habilidades para interactuar con personas desconocidas, pues pueden utilizar estilos de afrontamiento más focalizados en ellos, que se denominan centrados en la emoción, que disminuyen el malestar momentáneamente, pero mantienen el problema a largo plazo. También pareciera que la familia puede jugar un papel importante, la crianza rígida. Ya hay múltiples investigaciones que nos hablan de cómo la crianza rígida puede impedir a las personas desarrollar sus propias estrategias para enfrentar los retos de la vida, puede afectar seriamente su autoestima, su autoconfianza, su seguridad en sí mismas y puede incluso hacerles sentir inferiores, poniéndoles en una situación de vulnerabilidad en los ambientes escolares. Y finalmente, pues también las dificultades en la interacción y sobre todo en el manejo y regulación emocional pudieran estar siendo un factor de riesgo para el acoso psicológico. Por eso, como ya lo mencionan Ames y colaboradores, sería importante identificar las emociones a través de las sensaciones físicas a las que nos llevan a cabo, reconocer estas emociones y poderles poner un nombre, saber si es tristeza, estrés, alegría, preocupación, enojo o qué, cuál es la emoción que se está viviendo. A partir de esto, poderlas regular y expresarlas asertivamente. Estas serían mis conclusiones y bueno, me resta dejarles los datos de contacto que tenemos en Good Life Terapia, la página web goodlifetherapia.com y en redes sociales nos encuentran como Good Life Terapia. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Pues bueno, ahora daremos continuidad al trabajo que nos va a presentar Odette Hernández Ponce. Pues Odette es pasante de la licenciatura en psicología en la FE Zaragoza y en este momento justamente se encuentra en su proceso de titulación, cosa que pues a las que estamos aquí presentes nos da mucho gusto encontrarnos estudiantes que están en este proceso y justamente su trabajo de tesis pues abarca el tema de las metas académicas y lo que implica la resiliencia. Así que, Odette, somos todo oídos. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana y pues presentarles un poco acerca del trabajo que realizamos para poder validar una escala que mida las metas académicas en los jóvenes universitarios. Y pues bueno, para poder empezar a platicarles acerca de nuestro trabajo, quisiera comenzar con algunas definiciones que se emplearon para poder
realizarlo. Bueno, estas definiciones son motivación y educación. ¿Cómo se relaciona la motivación con la educación? Bueno, Valenzuela nos dice que va a ser esta activación de los recursos cognitivos para poder llevar a cabo lo que es el aprendizaje. Mientras que Suárez nos dice que va a ser el conjunto de procesos para activar la conducta o conductas en un sentido de iniciación, direccionalización y mantenimiento de estas y que persistan hasta poder alcanzar el objetivo académico planteado. En cuanto a la definición de metas, tenemos a Valle. Valle se refiere a las metas más en el sentido hedonista, que pues es básicamente esa tendencia o esa búsqueda hacia estados finales positivos o deseados, y pues intentando evitar aquellos estados negativos o que no produzcan pues ese bienestar. En cuanto a la definición de metas académicas que nosotros empleamos, tenemos a la definición de García. Nos dice que las metas académicas van a ser ese modelo patrón integrado de creencias, atribuciones o emociones que van a dirigir las intenciones conductuales en el ámbito estudiantil. Mientras que Valle nos dice que van a ser la representación cognitiva de qué es lo que el alumno está intentando conseguir en el entorno académico. Por lo tanto, las metas académicas pues van a ser las creencias, atribuciones que va a tener el alumno y de acuerdo a estas va a poder tomar decisiones adecuadas o asertivas para poder cumplir esos objetivos académicos establecidos. Dentro de las metas académicas vamos a encontrar tres tipos de metas. Vamos a tener las metas orientadas hacia el aprendizaje. Estas van a buscar la satisfacción por realizar la tarea con una alta persistencia y pues aquí se van a emplear de mayor forma las estrategias cognitivas y metacognitivas. También tenemos las metas orientadas al rendimiento. Estas van a orientar al sujeto a la preocupación de tener la habilidad y hacer las tareas mejor que otras. Estas metas de rendimiento pues van a estar relacionadas un poco más hacia pues la competitividad. Y tenemos por último las metas de reconocimiento social. Estas van a estar referidas a generar en los demás ideas, juicios y percepciones positivas y pues también percepciones relacionadas con la habilidad desde un punto de vista normativo y comparativo con respecto a los demás. Bueno, en el entorno académico tenemos que se llega a presentar el fenómeno de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es básicamente que el sujeto se enfrenta a diferentes situaciones, se enfrenta a una situación y pues no tiene los recursos en el momento para poder enfrentarla. Esto se puede volver un fenómeno que se repite constantemente o que tiende a presentarse seguido y pues dos de los factores que pueden influir en son las condiciones poco favorables en la institución educativa y también la dimensión afectiva que se tiene con el docente. En este caso, pues sería como la relación, la confianza que se va construyendo alumno-docente. Y pues bueno, en datos, en el panorama educativo que nos da la OCDE en el 2018, nos dice que en México el 28.4% de los estudiantes se puede llegar a graduar a nivel licenciatura. Mientras que el Banco Mundial nos dice que hay tres aspectos clave en la educación superior, que son la calidad, la variedad y la equidad. La calidad es, pues, la calidad de la educación que se está brindando en cuanto a conocimiento y pues, temáticas y todo eso. En cuanto a variedad, se refiere a la oferta académica que tiene la población y a la oferta académica a la que puede acceder. Y por último, la equidad es que pues todos tengan el acceso de igual manera a pues a estas instituciones educativas.
Y pues ya, entrando un poco a lo que fue este estudio, fue un estudio exploratorio factorial de una sola muestra. Se realizó un muestreo no probabilístico intencional en diferentes facultades de la Ciudad de México. La muestra constó de un total de 419 estudiantes universitarios de diferentes carreras, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 28 años de edad. El objetivo de nuestro estudio fue obtener la validez y confiabilidad de un instrumento que pueda evaluar las metas académicas que los estudiantes universitarios o los estudiantes que ingresan a los estudios universitarios se plantean para poder llegar a culminar los estudios o mantenerlos. Dentro de los análisis ecométricos que se realizaron, tenemos el de sesgo, que es para identificar la variabilidad que tienen los reactivos dentro de la curva normal. La T-de-Student, que se empleó para la discriminación de reactivos, en donde se excluyeron aquellos que obtuvieron una significancia menor a 0.5. Las tablas de contingencia, donde se observaron la coherencia entre los reactivos, la correlación reactivo total. Aquí se identificaron los grados de asociación entre los reactivos, y con estos reactivos que se quedaron, se realizó un análisis factorial de rotación ortogonal, el cual nos permitió obtener la estructura factorial de los reactivos, mostrando así la correspondencia empírica del instrumento. También aquí se obtuvo el análisis de test de esfericidad de Bartlett y el índice de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin para saber si esta matriz de correlaciones era factorizable. Aquí se eligieron los reactivos con cargas factoriales mayores o iguales a 0.40. En cuanto al alfa de Cronbach, pues nos mostró la consistencia interna entre los reactivos que conforman el instrumento. Y pues también, por último, se aplicó la correlación producto-momento de Pearson para establecer la relación entre los factores de la escala. Y bueno, en el test de esfericidad de Bartlett resultó con un porcentaje de, con una cantidad de 3.800.645 y con una significancia de 0.000. El índice de adecuación muestral que hizo Meyer-Olkin tuvo un valor de 0.888 y pues esta escala tuvo un alfa global de 0.883 con una varianza total de 60.15%. Las alfas de los factores que resultaron oscilan desde 0.745 en deseo de obtener trabajo a futuro digno y hasta un alfa de 0.855 en el factor de defensa del yo. Los factores que se obtuvieron fueron 5 en total. Se obtuvieron el factor de engrandecimiento del yo, el cual va a estar relacionado con la involucración académica que tiene el alumno para obtener esa satisfacción y orgullo personal por los logros obtenidos. Un ejemplo de un ítem de este factor es: estudiar una carrera me genera un sentimiento de superación personal. Otro factor que se obtuvo fue el de adquisición de competencias y control. Este factor evalúa las metas que se establecen los estudiantes de acuerdo a la relevancia que tiene para ellos el dominio y el aprendizaje de los temas de la profesión. Un ítem ejemplo de este factor es: el estudiar una carrera universitaria brinda la oportunidad de aprender sobre muchos temas. El siguiente factor que se obtuvo fue reconocimiento y valoración social, el cual está relacionado con la motivación ante las tareas académicas encaminadas a la valoración y aprobación de otros. Aquí un ítem ejemplo es: obtener un título profesional representa las capacidades con las que cuento. En el factor defensa del yo, las metas van a estar asociadas a la evitación de situaciones de descuido para conservar y obtener privilegios y premios por parte de los padres. Aquí un ejemplo de ítem es: le echo ganas al estudio para no perder algunos beneficios que disfruto.
como son mesadas, salidas, coche, permiso, etc. Y por último, se obtuvo el factor de deseo de obtener trabajo futuro digno. Aquí las metas van a estar dirigidas con las creencias, o se van a regir bajo las creencias de que el contar con una licenciatura brindará mejores oportunidades para obtener un trabajo digno o que la oferta laboral sea mayor. Un ejemplo de ítem es obtener un título profesional me facilitará encontrar un buen trabajo. Y bueno, en la validez de constructo se obtuvieron correlaciones directas positivas y solamente entre los factores de valoración social y adquisición de competencias obtuvo una correlación directa negativa. Y pues bueno, para concluir este trabajo, los resultados que se acaban de presentar y los resultados a los que llegamos nos permiten decir que se obtuvo una escala válida y confiable, también sensible a la evaluación de metas a la evaluación y medición de las metas académicas establecidas por el grupo de estudiantes mexicanos en la Ciudad de México. También en esta población se encontraron y se identificaron, de acuerdo a la literatura revisada también, que pues en mayor número se encuentran presentes las metas relacionadas a factores intrínsecos como la búsqueda de satisfacción personal, mientras que en consiguiente se encuentran las metas relacionadas a la adquisición de competencias y control. Este factor mostró puntuaciones adecuadas que pueden indicar que los estudiantes están motivados a aprender y tener un control sobre el campo de conocimiento y el manejo que tienen sobre este. Después tenemos el factor relacionado con la valoración social, el cual muestra una influencia del medio que tiene sobre los estudiantes y sobre sus creencias e ideologías de que estudiar es lo más importante para salir adelante y ser un miembro digno en toda sociedad. Posteriormente, el factor de la defensa del yo, y de acuerdo a la teoría, va a estar relacionado con las conductas de evitación de errores o fallos en el ámbito académico, con el objetivo o con el fin de mantener privilegios otorgados dentro de la familia, comunidad estudiantil y pues sociedad. Y por último, la conformación del último factor es la percepción de los estudiantes sobre la idea de que una carrera universitaria les puede brindar una oportunidad de encontrar un buen trabajo. Y pues bueno, eso sería todo con respecto al trabajo. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Odette, por tu presentación. Datos muy interesantes y lo mejor es pues el poder observar cómo se ha generado un nuevo instrumento que puede ser, por supuesto, utilizado por otros colegas. Bueno, pues ahora dando continuidad con esto que hemos estado escuchando, si ustedes se fijan, vamos revisando diferentes aspectos que hacen referencia a lo que sucede a los estudiantes universitarios. Empecé hablando justo sobre las consecuencias de la violencia en el noviazgo, ¿no? Sobre su vida académica. La doctora Angélica nos habló de la presencia del acoso escolar y el impacto y la presencia de diversas variables que son importantes en este fenómeno, la importancia que tiene el afrontamiento y otras variables. Ahora Odette nos comparte, bueno, la importancia de la presencia de las metas académicas y el surgimiento de un instrumento. Y bueno, pues justamente en este mismo tenor y hablando de específicamente lo que son nuestros jóvenes universitarios, pues ahora vamos a dar paso a la presentación de la doctora Elizabeth Álvarez Ramírez, quien nos va a hablar sobre la percepción de seguridad en los estudiantes universitarios.
Bueno, la doctora Elizabeth Álvarez es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, tiene también ya varios años de experiencia desarrollando diversos trabajos de investigación, evidentemente acompañando a un sinnúmero de estudiantes en sus procesos de titulación. Ella trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también imparte clases en la FES Zaragoza. Y bueno, pues para mí es un gusto ahora cederle la palabra a ella. Adelante, doctora. Gracias. Pues un gusto sobre todo compartir con grandes amistades y sobre todo pues personas que admiro por la calidad de trabajo que han desarrollado. Y me parece muy interesante ir escuchando, aunque algunas cosas ya las conocemos un poco, ir recuperando desde otra visión o con otra perspectiva todos estos datos de investigación que se hace en jóvenes universitarios, porque ya lo decía la doctora Angélica, de pronto pareciera que se obvia que por ser adultos ya no tienen tantas dificultades educativas, emocionales, sociales. Entonces creo que eso ha generado un sesgo y bueno, es importante voltear la mirada y hacer más investigación en este nivel educativo que permita pues algo que hemos planeado y platicado mucho con la doctora Claudia sobre la idea de ofrecer programas de apoyo dentro de las universidades para favorecer este trayecto de su vida académica. Y bueno, en este caso voy a presentar un trabajo que también fue realizado en la FES Zaragoza y que también es muy agradable ver el interés de los estudiantes. Este trabajo fue desarrollado con estudiantes de la FES Zaragoza y tiene que ver un poco con este tema de la inseguridad. Ya decíamos, los universitarios están en una vida académica en la que intervienen pues no solo estos elementos de las interacciones con los amigos, con los docentes, también hay una interacción importante con el contexto social inmediato en donde están situadas las instituciones educativas. En este sentido, pues bueno, un tema importante en México es el tema de la inseguridad. No obstante, pareciera que el grupo de delincuentes pues ha tomado como una opción redituable este acceso a estudiantes que pues de alguna manera tienen que subsanar las necesidades educativas y bueno, ahí se ha dado una situación muy interesante. Antes de hablar de inseguridad, pues tendríamos que hablar de qué es la seguridad pública y esta es la función que ejercen algunas instituciones y las políticas gubernamentales para garantizar la integridad física, personal, social y salvaguardar los derechos de las personas que habitan cualquier contexto social, digamos, hablando de la República Mexicana, yo diría en el mundo. Y en este sentido, cuando esto no se cumple, entonces es cuando se genera esta percepción de inseguridad y todas estas circunstancias en torno a esta sensación de sentirse expuestos en una situación de riesgo, de daño potencial y en donde las personas viven, en este caso en particular, con una sensación de que están en peligro constante. Esto, por supuesto, va a alterar el orden social. En este contexto, la percepción de inseguridad está relacionada con algunas situaciones particulares, como son los lugares que se han caracterizado socioculturalmente como más riesgosos para cualquier ciudadano, las tendencias a futuro, qué va a suceder para cada uno de estos, sobre todo en el caso de los estudiantes, las relaciones existentes entre la percepción de seguridad o inseguridad y las políticas públicas que de pronto no cumplen como se debiera con algunas labores, y también está muy relacionado con las experiencias traumáticas que generan a la población en general y que obviamente se ha documentado puede tener repercusiones importantes en la salud mental de los individuos. Entre ellos pues se ha denominado mencionado el tema del estrés postraumático. En este caso, en México se ha dicho que el 76.8% de la población mexicana considera que vive en una ciudad insegura y que además pues están constantemente en riesgo.
¿Cómo se relaciona esto con la delincuencia? Hasso ha expuesto como una especie de propuestas, 4 propuestas en donde dice que se pueden hipotetizar de 4 formas. Uno, donde la relación entre la percepción de inseguridad y la delincuencia es positiva, donde hay una situación de miedo realista, cuando los niveles altos de criminalidad o de delincuencia son altos, pues tiene que coincidir con una sensación de miedo alto. Por otro lado, en esta situación, más bien una situación ideal es de que existieran niveles bajos de criminalidad y obviamente equitativamente el miedo fuera bajo. Sin embargo, pues vemos que no necesariamente es así en nuestro contexto mexicano. Hay una asociación negativa. Esta hipótesis propone que obviamente no es tan realista porque deberían de existir niveles bajos de criminalidad y que en proporción el miedo fuera alto. Entonces no hay coincidencia. Y la situación de seguridad no realista, en donde coinciden niveles bajos de criminalidad, niveles altos, perdón, de criminalidad con bajo miedo al delito. En este sentido, este investigador refiere que esto tiene que ver con la realidad social que viven los individuos dependiendo del contexto donde están situados. Ante esto, ¿cómo se ha medido la percepción de seguridad? Bueno, a partir de 2011, el INEGI ha realizado una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, en donde se ha documentado, a partir de la respuesta de todos los habitantes, que hay un nivel alto de percepción de inseguridad y que los lugares donde más se focaliza es en los cajeros automáticos, bancos, el transporte público, y los entornos de mayor inseguridad son la escuela, el trabajo y el hogar. En el hogar, bueno, se tiene una percepción de más baja inseguridad. Esto tiene un impacto, como se decía ahí, se ha denominado las escuelas como un contexto de alta percepción de inseguridad, y esto tiene que ver con el hecho, como les decía, de que pareciera que los delincuentes pues buscan presas fáciles y acceder a lugares donde puedan despojar de sus posesiones a jóvenes que de alguna manera pues están todo el tiempo bajo estrés, corriendo para un lado y para otro, y que de alguna manera pues bueno, se vuelven víctimas fáciles en algún sentido. En este sentido se ha hablado de, Peñalosa y Garza mencionan de que incluso las instalaciones de la UNAM pues han sido foco rojo de este vandalismo y del alto índice de delincuencia. Parte de lo que se plantea es que a pesar de que se hace un esfuerzo por subsanar las necesidades de seguridad y de protección, y que a pesar de que en este caso la UNAM cuenta con un equipo de seguridad bastante importante, pues bueno, eso no ha sido suficiente, y de alguna manera esto lleva a los estudiantes a buscar por sí mismos, subsanar y cuidarse, en pocas palabras, a sí mismos. De ahí surge el interés de este estudio, y entonces el objetivo es conocer la percepción de inseguridad de estudiantes universitarios en su institución educativa de nivel superior, en este caso la FES Zaragoza. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico, por conveniencia, en 420 estudiantes universitarios, 185 hombres, 23 mujeres. Y bueno, este fue un estudio exploratorio factorial, en donde lo que se buscaba en un primer momento pues era explorar sobre el tema y poder partir de ahí a la construcción de un instrumento. Se realizó un estudio exploratorio a través de redes semánticas naturales modificadas, en donde se encontraron los indicadores y reactivos, y posteriormente el estudio de diseño y validación, en donde a través de todos los análisis psicométricos y factoriales se pudo validar el instrumento. Los estudiantes fueron abordados en ambos campos de la Facultad de la FES Zaragoza, y se les invitaba a participar, se les explicaba los objetivos del estudio, y a quienes accedían a participar se les daba el consentimiento informado acompañado de el instrumento, en un primer momento las redes semánticas y posteriormente el instrumento tipo Likert. Cabe mencionar que la primera etapa fue llevada a cabo con 100 participantes, 50 hombres y 50 mujeres, para el tema de las redes semánticas. En el primer estudio, que fue el exploratorio, encontramos
respuestas muy interesantes. Las frases estímulo fueron: la inseguridad de la facultad y sus alrededores es causada por, y ellos mencionaban la zona, pobreza, delincuencia, educación, marginación, policía, ladrones, violencia, ubicación, corrupción, rateros, descuido y vigilancia. Ser alumno de la FES implica, ellos respondían, responsabilidad. Ay, ¿qué me pasa? Perdón, se me movió. Ok, responsabilidad, estudiar, compromiso, esfuerzo, felicidad, orgullo, respeto, autonomía. Respecto a la inseguridad de la FES y sus alrededores, puede causar miedo, muerte, ansiedad, asaltos, estrés, violencia, desconfianza, temor, robo, angustia, secuestro, deserción, accidentes, pánico y agresión. Lo que puedo hacer para prevenir ser víctima de un delito en la FES es cuidarme, no estar solo, precaución, denunciar, respetar, observar, prevenir, consciente, atención, apoyar, defensa, seguridad, inteligencia, vigilancia, estar dentro de la FES, informarme. Cuando soy víctima de un delito, yo denuncio, enojo, lloro, corro, triste, grito, miedo, prevengo, frustro, impotencia y huyo. Parte de este primer estudio nos permite visualizar que efectivamente la percepción de violencia existe, que hay conciencia incluso de los riesgos que implica, de cuáles son como algunas medidas que pueden tomar. Y un tema que muy interesante que nos llamaba la atención es este último, de cómo se evidencia esta respuesta emocional que de pronto pareciera ser cuestionada por los otros. Es decir, a veces durante la aplicación algunos chicos decían, híjole, es que sí lloro, pero a veces no lo hago porque me dicen, pues tú tuviste la culpa porque te saliste y para qué te llevas la mochila con la computadora, ¿no? Y entonces pareciera ser que esta parte de la expresión emocional al respecto se oculta para no ser cuestionados o juzgados. A partir de esto, como pudimos ver, pues son palabras las más representativas, las que tuvieron un peso semántico más alto y el más importante. De ahí nos dimos a la tarea de construir una serie de reactivos en forma de oraciones que pudieran evaluar cada uno de estos temas que ellos expresaban en las redes semánticas. A partir de esto se generó una escala Likert y esta fue sometida a, por supuesto, a todo un análisis psicométrico, como exponía hace un momento, pues se hace una evaluación de todos los reactivos para medir su consistencia interna, ver cuáles son aptos para pasar al estudio factorial. Y en este caso se realizó un análisis factorial con rotación ortogonal, a través del cual se obtuvieron 6 factores y un indicador. En este caso, explicando el 60.44% de la varianza total y un alfa global de 0.913. El primer factor se denominó inseguridad en el contexto y las alfas van de 0.84 a 0.54, que es la más pequeñita. A continuación les explico en qué consiste cada uno. El factor 1 fue denominado inseguridad en el contexto y hace referencia a la inseguridad y delincuencia en los alrededores de la facultad y que ellos denominan que son causa de temor, ansiedad y miedo en los estudiantes. Los pesos factoriales fueron altos, como pueden observar. El factor 2 habla de las consecuencias de la inseguridad, que hace referencia a consecuencias negativas de la falta de seguridad, riesgos, inestabilidad emocional y pérdidas. Aquí es importante señalar, este instrumento fue realizado, por supuesto, cuando estábamos en actividades presenciales y justo en estos días había acontecido un accidente fuera de la facultad en donde hubo un tiroteo y a raíz de ello salieron heridos algunos estudiantes, al parecer 3 o 4, y parece ser que uno de ellos falleció. Entonces los chicos hacían mucho énfasis en que una de las cuestiones que sucedían ahí pues era esto. A partir de ahí les quedó esta sensación de riesgo y de poder perder la vida, incluso por situaciones que no tienen incluso que ver con ellos, sino del contexto externo, de situaciones ahí
pues como saben, del narcomenudeo y cosas así. El factor 3 se denominó estrategias de prevención y este se refiere a las conductas identificadas por los estudiantes para evitar ser víctimas de la delincuencia. Y aquí pues hablan de cuidarnos, estar situado en lugares seguros, etc. El factor 4 se denominó reacción ante situaciones de delito. Aquí se hace evidente las reacciones que experimentan o demuestran los estudiantes al momento de ser violentados, como gritar, pedir ayuda, correr, llorar, que tiene que ver con toda esta carga emocional que habíamos mencionado y resaltado en las redes. En el factor 5, que es de responsabilidad de la institución escolar, se hace referencia a las acciones a seguir por parte de la institución y los diferentes actores educativos para poder proteger a su comunidad estudiantil. El factor 6 se denominó enfrentamiento y hace referencia a las conductas utilizadas para hacer frente a la situación delictiva. Entre ellos se encontraron reactivos como estar solo favorece que se sufra algún delito dentro o fuera de la FES. Para evitar ser víctima hay que defenderse. Entonces ya es como una forma de enfrentamiento reactiva y agresiva, mencionan ellos. Por último, se encuentra el indicador, que aquí hay que mencionar un tema importante. Las puntuaciones factoriales que ofrece son muy importantes y además el alfa que obtuvieron es más alto que incluso algunos factores. Entonces, por eso es que a lo mejor no logra tener los 3 reactivos mínimos que requiere para ser un factor, pero están hablando de un tema importante que tiene que ver con la zona de riesgo. Y esto es que los estudiantes asocian que los riesgos que ellos puedan tener estando en la Facultad de Zaragoza es por el contexto donde se encuentran y por los niveles de inseguridad que ya de por sí existen en el contexto social. Se llevó a cabo el análisis de correlación de Pearson para identificar cómo se relacionaban los factores entre sí. Aquí se puede observar que se identifican correlaciones de bajas a moderadas entre todos los reactivos y esto corrobora la validez de constructo de la escala. Y bueno, ¿qué nos aporta este estudio? Pues además de obtener una escala que es válida y confiable y sensible ante este tema de la percepción de inseguridad, pues también nos permite evidenciar cómo este tema de la inseguridad pública pues es un tema de todos, que es un tema incluso que tiene un foco rojo ahí en la comunidad estudiantil y que de pronto se asume como un común denominador y pareciera que se obvia. Algunos autores mencionan que pues esto puede tener un impacto importante no solo en la percepción de los estudiantes, sino también en cómo esto puede afectar su trayecto en la vida académica, dado que, como mencionábamos al inicio, puede generar niveles de ansiedad, de estrés postraumático que puede tener repercusiones en su desempeño académico e incluso si hablamos del mantenimiento y permanencia dentro de las instituciones de educación superior. También nos permite conocer cómo se ha invisibilizado este tema que de pronto se habla a nivel nacional, pero insisto, si volteamos un poquito podemos ver que la delincuencia ha ubicado las instituciones educativas como una fuente de ingresos no adecuada para nuestros estudiantes, y que al final por ello son tan afectados. Se observa que los estudiantes identifican la inseguridad, el papel importante que juega la institución en este problema, que tienen claro las conductas que pueden emitir para prevenir el riesgo, que han desarrollado estrategias para sortear esta realidad, que hablan de la importancia de la sensibilización hacia las reacciones emocionales y que, bueno, de alguna manera se evidencia la resiliencia que ellos han desarrollado ante un contexto inseguro, pero que se aferran a ello para poder concluir sus estudios. En este sentido, pues bueno, este estudio puede servir por un lado, para abonar al campo de conocimiento sobre este tema de inseguridad en los estudiantes de educación superior, pero también nos ofrece la oportunidad de tener un instrumento que pueda ser utilizado para identificar factores de riesgo y poder generar ahí mayor apoyo a la comunidad estudiantil en cualquier institución educativa.
Por mi parte es todo. Agradezco la atención y aquí dejamos el correo de contacto si a alguien le interesa saber más al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, que por supuesto pues es un tema que desafortunadamente es tan frecuente y pues cotidiano. Bueno, estamos ya casi en la recta final y pues para cerrar con broche de oro estas presentaciones tan interesantes, voy a dar la palabra ahora a la doctora María Elena Rivera Heredia, que es quien nos va a presentar el último trabajo. Y bueno, me permito comentar con ustedes, pues, quién es la doctora María Elena Rivera Heredia, que no la conozca. Ella es doctora en psicología y maestra en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Pertenece al cuerpo académico Intervenciones Psicológicas y Socioculturales en Familia, Género, Migración, Educación y Salud. Igual que mis colegas, ha colaborado en proyectos de investigación interinstitucionales con universidades de México y Estados Unidos, pues es integrante de la Red de Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial en Comunidades Rurales y Migrantes, y también pertenece a la Red Mexicana de Psicología Social. Para mí es un placer cederle la palabra a la doctora María Elena. Así que, doctora, somos todo oídos. Muchas gracias, doctora Claudia, y gracias por la invitación a este simposio. He disfrutado cada una de las presentaciones de mis colegas. Ahora sí que aprovechando la actualización en los temas que están trabajando, y creo que ha sido una fortuna que nos hayas reunido en este espacio. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. No tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla. Si me pueden ayudar. Sí, por favor. Sí, un segundo, porque estoy en vídeo. Es la sala. A ver, vamos a volver a intentarlo. Todavía no puedo. A ver, ahorita vemos soporte técnico que rápidamente. Sí, un segundito, es que ya quedé con anfitrión, pero lo estamos resolviendo. Un segundo. Si no, te envío la presentación, Claudia, como vean. Si no es posible hacerlo. Sí, démosle unos minutos. Afortunadamente tenemos el tiempo, no estamos apretados en tiempo, estamos muy bien. Así que veamos que nos den esta posibilidad de que puedas compartir tu presentación. De cualquier manera, si tú gustas, María Elena, puedes enviármela a mi correo. Ya te la acabo de enviar. ¿Ya? Entonces déjame abrir. Sí, justo la dejé lista por si algo pasaba. ¿Está perfecto? Está ¿Sí? Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Yo trataré de seguirte, pero si no, tú me vas indicando. Gracias. La idea que tengo de esta presentación es que toda la parte inicial la voy a dar rápido para poderme detener más en los resultados. Muy bien. Entonces, bueno, pues otra vez gracias por la invitación y les presento el título de este trabajo. Se llama Lo que piensan y viven los jóvenes universitarios en Michoacán, una mirada desde los recursos psicológicos. Yo trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana y pues desde allá un saludo para todos ustedes. El objetivo de este trabajo es ampliar el conocimiento sobre los recursos psicológicos individuales, familiares y sociales de los estudiantes universitarios, tomando en cuenta lo que piensan y sienten para que esa información pueda retroalimentar los servicios de atención estudiantil que tenemos las diferentes instituciones educativas. Como ustedes saben, son muchos, desde tutorías, universidad saludable, a nivel institucional y dentro del propio programa educativo.
Entonces, esa fue una de las finalidades por las cuales iniciamos este proyecto. El contexto general es Michoacán, y aquí les presento el mapa del estado de Michoacán con sus 113 municipios, y la Universidad Michoacana tiene campus en diferentes municipios. Nosotros para esta investigación levantamos datos de 3 de ellos, lo que sería Morelia, lo que sería Ciudad Hidalgo y lo que sería Lázaro Cárdenas. Es la misma institución educativa, pero los contextos, partimos de la hipótesis de que van a hacer que estas necesidades y estos recursos psicológicos que nos reporten los estudiantes universitarios presenten diferencias asociadas con estos contextos. Para tener más datos justo del marco contextual, los estados que rodean a Michoacán son Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Colima. Y en este cuadro, en color azul, están ubicados los datos con promedios más altos o indicadores más altos. En verde los intermedios y en color durazno los más bajos. Entonces, como verán, pues Michoacán no es el estado que tenga más habitantes de todos los que lo rodean. El Estado de México es el más grande y le sigue Jalisco. Sin embargo, en términos de migración, proporcionalmente sí tenemos tasas más altas de migración que otros estados que pueden tener población más grande que la de Michoacán. Parte de la información de esta tabla proviene de las matrículas consulares y tiene que ver ahí ya no tanto con cuántos migrantes hayan en Estados Unidos, sino cuántos de ellos tienen la confianza de acercarse a su consulado y solicitar una matrícula consular. Algo pasa con los michoacanos, que ese dato es alto, tal y como lo es el de Guerrero, y no tanto en Jalisco, que proporcionalmente hay un mayor número de migrantes de Jalisco en Estados Unidos, o en Guanajuato, que también el número es alto. Como verán, del indicador nacional, Michoacán cubre el 10.4 y la tasa de migración internacional pues es de 3.61, ahí sí le gana Guanajuato. Este dato negativo es que está perdiendo población y la pierde más Guanajuato que Michoacán, pero a final de cuentas pues son indicadores muy altos. ¿Quién se aleja de todos los indicadores mencionados? Pues Colima, donde hay menor movilidad de su población hacia Estados Unidos y también tiene un número pues bajo de habitantes al ser uno de los estados más pequeños del país. La ponencia está enfocada en los recursos y entonces vamos a recordar qué es un recurso. Aquí les pongo como metáfora una mochila en donde hay muchos y diferentes elementos, herramientas que podemos usar para resolver algo. Los recursos se movilizan cuando hay un problema. Por tanto, este simposio concatenó perfectamente los problemas a los que se enfrentan los chicos con los recursos que tienen para manejarlos, ¿no? Y por supuesto que ligado con ambos conceptos se encuentra el afrontamiento y también otro concepto cada vez más popular dentro de la psicología, como es la resiliencia. A continuación, les voy a mostrar el modelo con el que estamos trabajando el abordaje de los recursos psicológicos desde su medición y en un escenario más amplio también su comprensión. Retomando un enfoque sistémico, partimos del individuo explorando sus recursos personales y de los muchos recursos personales que puede haber. Nos hemos enfocado en las investigaciones de los últimos años, principalmente en el área afectiva y también en el área cognitiva. Justo en el área afectiva son todos esos elementos que utilizamos para manejar nuestras emociones y creemos que de las emociones fundamentales en el ser humano cuando enfrentas una dificultad está el manejo de la tristeza, el manejo del enojo, el autocontrol que tienes ante, ahora sí que la invasión de diferentes emociones
y cómo recuperas el equilibrio. En el ámbito cognitivo, estamos enfocadas en el momento actual en lo que sería la reflexión ante los problemas y en el optimismo. Digo en el momento actual porque les podría presentar este modelo en otros momentos de la vida y estamos metiendo y sacando recursos en función de los que vamos viendo que son más pertinentes para comprender a la población y para hacer programas de intervención adecuados a ella. En el ámbito familiar, conceptualizamos la importancia de que se movilizan también los recursos familiares ante las situaciones problemáticas y que la unión y apoyo, la expresión o comunicación familiar son fundamentales, así como la disminución de un clima de conflicto o de dificultades. Y en un ámbito mayor, que sería el social, están todas aquellas herramientas que se ponen en juego para solicitar ayuda, para contar con un grupo de gente que te apoye cuando estás en una situación complicada, para tener un confidente a quien decirle lo que te pasa, pero también lo que se moviliza en ti para acercarte a los demás con la intención de ayudarles o tener justo conductas en donde no necesitas que alguien te pida ayuda, sino tú de manera proactiva propones cómo apoyar a los demás. Entonces, este es el modelo de recursos psicológicos con el que nosotros estamos trabajando, pero para mí es muy importante que compartirles el panorama de que teoría sobre recursos psicológicos hay mucha más y voy a dejarles en las siguientes diapositivas como flachazos informativos de diferentes teóricos que trabajan el tema de los recursos psicológicos, en los cuales nos inspiramos en algún momento, pero parto presentándoles el modelo con el que trabajamos la comprensión de los mismos. Vamos a recordar cómo, aunque no se les llamaba recursos psicológicos, en el enfoque humanista, por ejemplo, cuando se hablaba del desarrollo del potencial humano, estaban implicados. El enfoque sistémico, todo lo que propuso en sus orígenes Minuchin de trabajar con los lados fuertes de la familia, implicaba la conceptualización de recursos psicológicos. En la psicología positiva de Seligman, pues está justo la mirada ahí, ¿no? No en los déficits, sino en las fortalezas, en las capacidades. Y dentro de los enfoques sistémicos, ya en una segunda generación de alternativas terapéuticas, hay escuelas enfocadas en las soluciones, en la búsqueda de alternativas y por ahí siguen sin mencionar el concepto de recursos como tal, pero está implícito en gran parte del trabajo que hacen. En la siguiente diapositiva voy a recordarles que también desde las perspectivas conductual y cognitivo-conductual se contempla que ante una situación problemática se evalúa ahora sí que el estado de la situación actual y con qué cuentas para resolverla. Cuando te preguntas con qué cuento para resolverlas, estás posicionado en el análisis de los recursos y pueden ser internos, o sea, a nivel individual, o pueden ser externos a nivel tu familia, tu grupo social, las instituciones que te rodean. Y bueno, pues en estos modelos, como el modelo de estrategias de afrontamiento de Lazarus, la conducta de afrontamiento está íntimamente ligada a los recursos tanto internos como externos. En el siguiente modelo, ya más enfocado en las teorías que explican el estrés y el impacto del estrés en los sistemas, Stephen Hopful desarrolla un modelo de comprensión del estrés a partir de la pérdida de los recursos. Y lo que dice es que tú puedes tener recursos y perderlos, pero también te puedes estresar simplemente por imaginar que vas a perder tus recursos. O si los pierdes, pero tienes una enorme capacidad para recuperarlos fácilmente, entonces tus niveles de estrés van a ser menores a cuando no encuentras la manera de volverte a hacer de los recursos nuevamente. Entonces tiene su propia clasificación de los recursos que van desde objetos. Te estoy escuchando un poco entrecortado, María Elena. Gracias. No.
Deja muevo la computadora si para ver si te ayuda. La última parte porque se perdió. Claro, hablaba de que en la teoría de Hopful, él considera que el estrés está asociado con la percepción de que puedes perder tus recursos, con la realidad de que pierdes los recursos, o con que seas consciente de que tienes mucha dificultad de volver a adquirir esos recursos físicos o emocionales, y entonces la sola amenaza y la dificultad hacen que la percepción de estrés sea todavía mayor. Por tanto, la contraparte tiene que ver con cómo podemos trabajar en fortalecer los recursos psicológicos como una estrategia de disminución del estrés. En la siguiente diapositiva voy a compartirles un modelo que en lo particular me gusta mucho. Es el modelo de ABC de Ruben Hill, en donde incluye el estresor como punto de partida, justo la evaluación de la situación que hace que jueguen los recursos existentes internos y externos y el sistema de creencias que está ligado a la cognición con la percepción del evento. Y ahí el interjuego de esos tres elementos va a delimitar si la situación problemática que estamos viviendo se va a convertir en una crisis o no. En un letrero azul pongo el término afrontamiento porque ahí podemos justo ver la asociación entre los recursos y el afrontamiento, ¿no? Los recursos los movilizas ante la situación de estrés, pero el afrontamiento es a final de cuentas el comportamiento que es producto o consecuencia de esos recursos. Ya cuando pasas la crisis, si sales fortalecido de ella, hablaríamos de resiliencia. Si no, pues entonces no podemos decir que sobrevivimos la situación, pero quedamos muy desgastados por la misma. Lo que encontraron otros autores al paso del tiempo, pues es que no hay un solo evento estresante aislado, sino es uno y es otro y es otro y es otro, como las bromas que tenemos actualmente de que es el COVID y luego las inundaciones y luego el terremoto, ¿no? Y entonces estos recursos están en dinamismo completamente de manera permanente y a final de cuentas nos van a ir configurando nuestra conducta adaptativa a nivel individual y a nivel familiar. Entonces, el estrés familiar para Ruben Hill se logra disminuir a partir del fortalecimiento de los recursos y a partir también del fortalecimiento de una forma de ver el mundo positiva que te permita afrontar mejor, eso ya es aportación personal, y que la consecuencia de ello nos hable de la resiliencia, que también ya es aportación personal a ese modelo. Y bueno, ahora sí que ya con este panorama teórico sobre los recursos, voy a platicarles qué encontramos en los estudiantes de Michoacán en estas tres regiones del estado tan distintas, ¿no? Les mencionaba Lázaro Cárdenas, que es un puerto. Ahí vemos una imagen justo a la orilla del mar. Tenemos la ciudad de Morelia, es una ciudad colonial bellísima, de 849,000 habitantes, ¿no? El tamaño de densidad demográfica de Lázaro Cárdenas es de 196,000 habitantes y Ciudad Hidalgo es más pequeño, tiene 125,712 habitantes y está rodeada más bien de montañas y de pinos. Entonces, en esos tres entornos evaluamos qué estaba pasando con los estudiantes universitarios que asisten a clases a la Universidad Michoacana, todavía en época presencial. Vamos a platicarles más detalles de ellos. El estudio tuvo dos fases, una cuantitativa en la que se aplicaron cuestionarios y escalas y otra cualitativa con entrevistas y grupos focales. Participaron en total 619 estudiantes con edad promedio de 20 años. En la fase cuantitativa fueron 587 y en la cualitativa 32. Vamos a la siguiente. Estos son los datos psicométricos de las escalas utilizadas. Les hablaba de los recursos afectivos
como el autocontrol, manejo del enojo, manejo de la tristeza y recuperación del equilibrio, que tiene un alfa de Cronbach de 0.82, los sociales de 0.75, medimos la red de apoyo y la capacidad para solicitar apoyo, los recursos familiares, midiendo unión y apoyo, expresión y dificultades, y también incluimos un cuestionario, la famosa escala CESD para evaluar sintomatología depresiva. Bien. Este es un ejemplo de cómo se ve el instrumento de evaluación de los recursos psicológicos. Vamos con la que sigue. La guía de entrevista se diseñó tanto para aplicarse de manera individual como grupal, y todos los participantes firmaron una carta de consentimiento informado en donde se solicitaba su participación voluntaria al proyecto y se les informaba de las características del mismo, de la duración del tiempo de aplicación y justo del derecho que tienen de no participar o de suspender su participación en cualquier momento. Vamos ahora sí a los hallazgos. En estas gráficas presento la comparación del puntaje promedio que tuvieron los estudiantes universitarios en diferentes recursos. Aquí coloqué a todos aquellos que medían aspectos favorables del comportamiento. Y entonces, donde ven una estrella, quiere decir que ahí se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las localidades que estamos comparando. En general, vemos que los recursos con mayor desarrollo son el optimismo, pero sobre todo la red de apoyo y el altruismo como el recurso desarrollado con promedios más altos. Las creencias religiosas están ubicadas como recurso cognitivo. Ahí ideológicamente podrían ser consideradas positivas para algunos o negativas para otros, pero teóricamente se ha identificado que algunas creencias pueden favorecer estados de bienestar. Entonces, ¿qué vemos? Que en general la línea naranja que corresponde a Lázaro Cárdenas tiene un desarrollo menor en sus recursos psicológicos que lo que tiene Ciudad Hidalgo y lo que tiene Morelia. Vamos con la siguiente. En cuanto a los recursos que pudiéramos decir que son déficit de recursos, porque al menos los estamos evaluando con reactivos que están redactados en ese sentido, tenemos que el recurso en donde hay mayor déficit es en el manejo de la tristeza. O sea, los chicos están con más dificultades en el manejo de la tristeza que en el manejo del enojo, pero casi al mismo tiempo o en el mismo nivel están presentando dificultades para buscar ayuda o apoyo cuando lo necesitan. Y vemos que los que presentan más dificultades, es decir, los que están puntuando más alto en este gráfico, son los estudiantes de Ciudad Hidalgo y los de Lázaro Cárdenas, y los que tienen los recursos o los déficits de recursos no tan desarrollados, es decir, que están un poco mejor, son los estudiantes de Morelia. Ahora, en relación a sus recursos familiares, vemos que en promedio están calificando su ambiente familiar entre 3,5 y 4,5. Los que presentan puntajes más bajos de su ambiente familiar nuevamente son los jóvenes de Lázaro Cárdenas. Tienen menores puntajes en unión y apoyo, menores puntajes en expresión y más dificultades que los otros dos grupos. Y en el caso de la comparación de las tres localidades, hay diferencias estadísticamente significativas y la tendencia general es Lázaro Cárdenas, marcando esa diferencia con Ciudad Hidalgo y Morelia, que puntúan de manera más semejante entre sí. Vamos a seguir explorando. Ahora, al unir a toda la población y ver qué pasa en cuanto a cómo se comportan los hombres y las mujeres que participaron en este estudio,
tenemos que hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la red de apoyo, o sea, las mujeres presentan puntajes más altos en su red de apoyo, y también hay diferencias en dificultades para buscar apoyo, ahí tienen más problemas los hombres que las mujeres para buscar apoyo, y en altruismo, mayores puntajes de altruismo en las mujeres que los hombres. En el resto de las dimensiones, bueno, vamos a verlas más adelante. Aquí exploraremos qué pasa con los recursos afectivos y los cognitivos y vemos cómo estas diferencias entre hombres y mujeres van marcando que hay que seguir trabajando en generar programas y estrategias diferenciales porque se están comportando diferente. Las mujeres presentan puntajes más bajos en autocontrol que los hombres, o al menos ellos se consideran que tienen más autocontrol que ellas. Ellas presentan puntajes más altos que ellos en dificultades en el manejo de la tristeza. Y en el aspecto cognitivo, ellas presentan puntajes más altos en creencias religiosas que los hombres. Y estos casos que les he mencionado es donde hay diferencias estadísticamente significativas. Ahora, haciendo otro tipo de análisis, quisimos ver si hacíamos un análisis de regresión múltiple para tratar de explicar la ideación suicida en las 3 localidades, si los recursos psicológicos se iban a movilizar de manera semejante al ser todos estudiantes universitarios michoacanos, o si las localidades podían estar dando configuraciones distintas para la explicación de la sintomatología depresiva. Y eso fue justo lo que encontramos. Vemos que para Ciudad Hidalgo la varianza explicada es más baja que para las otras localidades, solo es el 12.4%, y el único recurso que explicó la sintomatología depresiva es la falta de autocontrol, ¿no? En el caso de Lázaro Cárdenas, las dificultades en el manejo de la tristeza, las dificultades para solicitar apoyo, la falta de optimismo y la falta de unión y apoyo familiar están asociados con la presencia de mayor ideación suicida, y eso se explica en un 26%. Y en el caso de Morelia, pareciera que son también 4 recursos, bueno, son también 4 recursos, pero son otros recursos. El único que se repite con relación a Lázaro Cárdenas es las dificultades en el manejo de la tristeza. Específico de Morelia son las dificultades para el manejo del enojo, el altruismo y las dificultades familiares. Vamos con la siguiente. Ahora, parte del objetivo del trabajo también era incluir el tema de la migración como un tema propio de lo que se vive en México y específicamente en Michoacán, y un panorama que quiero compartir con ustedes es la cantidad de familiares migrantes que tienen nuestros estudiantes, ¿no? En promedio, no hay diferencias significativas entre las 3 localidades y tienen entre 5.1 familiar migrantes a 6.7, entre 5 y 6 familiares migrantes. Pero bueno, quizá todos podemos imaginarnos, bueno, quizá un tío, una tía, un primo, pues muchos mexicanos tenemos ese familiar migrante, pero aquí tenemos 103 jóvenes cuyo papá es migrante, 60 cuyo hermano es migrante, su mamá es migrante en 12 de los casos, y bueno, pues es parte de concientizar cómo en la formación de los profesionales de diferentes campos, específicamente de la psicología, tenemos también que tener presente la dimensión del contexto de migración para el abordaje de nuestras intervenciones. Vamos con la siguiente. En las entrevistas a profundidad detectamos que entre las principales dificultades que reportan para continuar sus estudios o que les son más evidentes en la esfera académica son los conflictos con profesores y con compañeros. En la esfera afectiva, los problemas de adaptación, problemas para encontrar pareja o los conflictos específicos con su pareja. En el área económica, los problemas económicos y las dificultades para compaginar estudios y trabajo. Y en cuanto a infraestructura y servicios,
la falta de espacios para cuidar a sus hijos o hijas y la larga distancia entre el hogar y la universidad. Para quienes no conozcan a la Universidad Michoacana un poco más, tenemos muchos estudiantes de todo el país, ¿no? Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, ¿no? Ahora sí que por las políticas de inclusión recibimos estudiantes de lugares muy remotos y por supuesto que para algunos de ellos es muy difícil poder tener contacto con su familia. Vamos a la siguiente diapositiva, que aquí es una síntesis de lo que se fue explorando en cuanto a cómo se movilizan los recursos psicológicos ante las dificultades, ¿no? Encontramos que hay poca conciencia acerca de las emociones, no están entrenados a contactar con ellas e identificarlas, por tanto hay una falta de orientación en aspectos emocionales y reportan que tienen dificultades académicas, sobrecarga de trabajos, problemas de adaptación, problemas de noviazgo, conflictos con los compañeros, con los maestros, con la familia. Sí reconocen que tienen un nivel alto de estrés que está causado por lo mismo que acabo de mencionar anteriormente, pero que les genera a su vez irritabilidad, agresividad, falta de concentración y atención, depresión, enfermedades físicas y psicosomáticas. Y la otra conclusión de este análisis es que hay problemas de autorregulación emocional, en donde pues este manejo de la tristeza, manejo del enojo, en sí el manejo emocional se está conflictuando. ¿Qué recursos identifican? O sea, ¿en dónde sí se dan cuenta que la están haciendo bien? Al menos algunos de ellos así lo reportan. Encuentran que tienen autoeficacia, que han contado con apoyo académico, que pueden tener una actitud favorable hacia la universidad. En el ámbito emocional, que sí están saliendo adelante después de que pierden el equilibrio, que lo recuperan, que manejan buenos niveles de autoestima, que tienen perseverancia. En el ámbito social, que pueden pedir apoyo de amigos y familiares, pedir ayuda, o que la propia cultura que les rodea es un apoyo. Y en otros ámbitos están los cognitivos, sus creencias y valores, y los económicos. Claro, y aquí quiero enfatizar que esto es producto de un grupo focal que no puede generalizarse, pero que es parte de la información que vamos integrando junto con la cuantitativa para conocer con más detalle a nuestra población. María Elena, un minutito y estamos cerrando porque ya estamos. Estamos en las conclusiones. Es justo esta necesidad de incluir la dimensión del género en tanto en la investigación como en el análisis. La migración, continuar con el estudio de los recursos tanto en los ámbitos afectivos como cognitivos y con los recursos familiares, y con eso cerraría para dar, aunque sea espacio a alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Tenemos propiamente casi dos minutitos por si alguien de los aquí presentes tuviese alguna pregunta, pudiese abrir su micrófono y a lo mejor hacernos la pregunta directamente, y si no, bueno, pues evidentemente cuentan con nuestros correos e incluso podrían escribirnos, con mucho gusto nosotros podríamos dar respuesta a alguna de sus inquietudes. Y pues mientras a ver si alguien se anima, yo quiero dar las gracias a cada una de mis colegas por sus presentaciones, por hacer tan rico este simposio. Doctora Angélica, muchas gracias. Doctora Elizabeth, doctora María Elena, Odette, esperemos pronto te recibas y formes parte de este círculo tan maravilloso que es la psicología. Y bueno, pues en realidad no me resta más que estar dando gracias. Parece que no llega ninguna pregunta, no veo alguna pregunta que nos esté llegando incluso vía el chat. No sé si la gente técnica sí tenga por ahí alguna cosa, a mí no me llega nada. Pues no, parece que no, que los hemos dejado muy complacidos a quienes nos hayan escuchado, y pues estamos
realmente concluyendo exacto en el tiempo requerido. Nuevamente agradezco mucho a quienes nos hayan acompañado en este simposio y por supuesto a mis compañeras que estuvieron acompañándome el día de hoy. Que tengan un buen día y por supuesto los invitamos a que continúen con las actividades del Congreso. En este momento sigue una conferencia magistral con el doctor Roque, así que pues trasladémonos para allá para escuchar lo que el doctor Roque tenga que compartir con nosotros. Pues muchas gracias, buenos días. Gracias, un gusto en verlas. Igualmente. Gracias. Bonito día. Bye bye.